el Señor nos ayude a fortalecernos en este día, y a todos los que nos ven o que en el transcurso del programa van a conectar con nosotros. Comunicarles que hoy tenemos culto en el lugar de Cerro Navia, en el pasaje Trieste, 1457, a las 19:30 horas. Así que le invitamos, si usted no tiene dónde ir, ahí tiene un lugar de refugio en el cual usted puede refugiarse, ¿cierto? Y le invitamos a escuchar, a oír la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a pedirle a Dios que en esta hora nos guíe con esta palabra en Juan capítulo 8. Vamos a recorrer un poco la escritura. ¿Ven? Capítulo 8 de Juan dice el verso 1: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. ¿Mm? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios bendiga a nuestra hermana Natalia Paillán, que nos acompaña en esta mañana de día sábado. Dios le bendiga, hermana Natalia. Vamos a analizar estos primeros 11 versículos de este capítulo 8. Nosotros sabemos por las Escrituras que los enemigos del Señor fueron estos hombres, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, que se negaban, en cierto modo, a recibir la palabra del Señor. Entonces había una disputa enconada contra Jesús de estos personajes que lo único que querían era que el Señor quedara como un falso profeta, ¿ya? Y de una u otra manera ellos traían preguntas o hacían cosas para poder tentarle al Señor y así ellos demostrar que Jesús no era el Mesías. Y en esta situación, en este caso, ellos traen una mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Y Jesús había dicho, hermanos, en una de sus alocuciones, que él venía a cumplir la ley, no a abrogarla. Porque abrogarla significa que la eliminó. Y uno, y mayormente Dios, por supuesto, elimina algo que esté malo. La ley no es mala. ¿Amén? En ningún caso. Por algo la dio Dios. O sea, en ningún momento Él va a eliminar algo que es bueno.
Por tanto, la ley es buena. Pero aquí él ocupa la palabra yo vengo a cumplir, no a abrogar, a cumplir. O sea, ¿quién? Él. Porque nosotros sabemos que el hombre es incapacitado, ¿cierto?, de poder cumplir la ley por su naturaleza pecaminosa. Entonces, en este afán que tienen los enemigos del Señor, de querer demostrar que ellos sí tienen la razón y él no, traen a una mujer sorprendida en acto de adulterio. O sea, la mujer sí estaba en esa situación. Eso tenemos que mantenerlo ahí. Y se lo trajeron, ¿cierto? Ahí donde el Señor estaba sentado, él, y les enseñaba. Ahí estaba el Señor en el suelo sentado, enseñando, ¿verdad? Y estos hombres aparecen con esta mujer y ellos citan, entre comillas, la ley, porque dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, en el verso 4, y ahora citan la ley y dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús no respondió inmediatamente, él no se desesperó ni se puso nervioso. Siguió escribiendo en tierra. Pero vamos a ver un momento y vamos a ir a qué es lo que dice la ley, porque acá estos hombres citaron la ley. La mujer se fue sorprendida en adulterio y estos hombres citan la ley. Y el Levítico 20:10 nos dice la escritura con respecto a esta ley del adulterio, que es lo que sucedía. Y vamos a ver el engaño de estos hombres, que Jesús conocía la ley. Amén. Él había dado la ley, así que 20:10 dice así, y escuche bien, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuántos? Dos. Y ellos traían un solo culpable. Por tanto, ya había una falta ahí. Ellos estaban falseando la ley. No se podía concretar la acusación si no se traía a los culpables. Entonces faltaba uno. Vamos al mismo libro de Deuteronomio 22-24 que nos va a confirmar lo que Levítico está hablando y confirma que Jesús tenía toda la razón. ¿Ven? Dice así, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera... Ya, vamos a hacer solamente eso. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Que los dos culpables debían morir. No solamente uno, los dos. Entonces, en este caso, estos hombres vienen falseando la ley y por eso que Jesús les responde cuando ellos insistieron. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No le está hablando de su pecado normal, natural, sino que está hablando con respecto a este pecado que ellos traían. Ellos venían falseando ya la ley, porque la ley, vuelvo a decir, nos dice que el hombre y la mujer que fueran sorprendidos en adulterio, ellos debían morir indefectiblemente. No había otro remedio. Y con eso, ¿cierto?, se quitaba el mal de Israel. Entonces, el pecado que ellos traían era ese. Aparte de los otros pecados, por supuesto. Mucha gente utiliza esto, ¿cierto?, cuando alguien le dice algo o le llama la atención. Dice, bueno, es que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Realmente somos todos pecadores. Entonces, es difícil, ¿cierto?, llamar la atención a alguien, ¿verdad? Porque se va a escudar con esto. Ellos lo han tomado como dicho, pero se va a escudar con respecto a este texto. Entonces, quedamos, hermanos amados. Entonces,
estos hombres que escucharon esto de parte de Jesús, que lo que hicieron, acusados, ¿cierto?, por su propia conciencia de lo que ellos venían haciendo, solamente un mal para la mujer, sino lo que ellos querían es que Jesús cayera en la trampa de ellos. Porque lo natural podría haber dicho, bueno, si Moisés les mandó en la ley que apedrearan a tales mujeres, bueno, apedréenla. Eso sería lo normal que ellos lo que querían escuchar de Jesús. Y no para apiedrarla a ella, sino para apiedrar a Jesús. Esa era la idea. Y por eso que, acusados por sus conciencias, uno a uno se fueron y quedó solamente el Señor y la mujer. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí vemos cómo Jesús hace justicia a esta mujer que venía siendo acusada, ¿cierto? Pero no estaba el otro culpable. Solamente ellos traían a una sola persona. Y eso no servía, hermanos amados, pero se lo vuelvo a repetir. Ellos esto lo estaban haciendo no con el objeto de apedrear a tal mujer, sino el objeto que ellos traían era apedrear al Señor Jesucristo. Entonces, concluye este capítulo, este suceso, ¿cierto? Donde Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué no la podía condenar? Ya lo dijimos. La ley venía inconclusa, faltaba un culpable, entonces no podía haber sentencia. Era imposible que hubiese sentencia si faltaba un culpable. Entonces le dijo el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora seguimos del verso 12 en adelante con otro suceso. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Que ahí está lo importante, hermanos amados, y que categórico es el Señor. Él no dice yo soy una luz o una luz, no, Él dice yo soy la luz del mundo. Y la promesa para que el que le siga, ¿cierto? Tendrá luz, la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Claro, porque Jesús estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces respondiendo Jesús, él les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. O sea, da testimonio el Padre y da testimonio Cristo. Por tanto, el testimonio era totalmente verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, ¿cómo da testimonio Dios a través de Cristo? Pensemos un poquito. Las obras. Por intermedio de las obras, Dios da testimonio de Cristo y por ende, ¿verdad? Aquí se cumple lo que Pablo dice, que Dios estaba en Cristo.
¿sí? Por eso vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ¿verdad? Y se posó, ¿cierto? Para dar testimonio a Juan de que este era el Mesías. Y en el Mesías dice el apóstol Pablo que en él habita toda la plenitud de la deidad. Por tanto, Dios estaba ahí, porque recuerde que Dios es espíritu. Entonces tenemos que el testimonio, aunque ellos veían o escuchaban, ¿cierto?, que Cristo daba testimonio de él, pero dentro de Cristo estaba el Padre. Amén. Eso es lo que muchos no pueden entender hoy día, que apartan, ¿cierto?, la figura paterna con la del Hijo. Lo apartan, ¿no? Acá hay una obra completa, una obra entera y maravillosa. Grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Cristo manifiesta a Dios y por eso que habla que su Padre da testimonio de él. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjese que aquí cambia totalmente, aquí queda como trunca la frase, con diferencia de lo que le dijo a Felipe. Aquí no hay una revelación directa, pero en la noche que se sentó con sus discípulos a comer la cena, ahí vamos con una revelación directa, porque él le agrega y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre, refiriéndose a Felipe. Aquí le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y él le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. En estas discusiones, ¿cierto?, que los fariseos planteaban por su ignorancia, por su ceguera, no podían entender. Jesús se le acercaba, ¿cierto?, literalmente con palabras, y ellos no entendían. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no estaban en las cosas de Dios. No, el fariseísmo si bien empezó muy bien el fariseísmo, ¿cierto? Los fariseos, habían llegado a una etapa que solamente les importaba religiosamente cosas, hermanos, que estaban dando frutos económicos, réditos económicos a su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión que ellos profesaban se volvió netamente un negocio. Entonces, eso impedía también, hermanos, que tuvieran la capacidad de poder entender realmente la Escritura. Además que el mismo Cristo dijo que para ellos estaba velado, ¿verdad? Y gracias a Dios que a nosotros nos revela, ¿verdad?, su bendita palabra. Hay muchos que leen la Escritura y no la entienden. Y por eso nosotros debemos dar gracias a Dios por ese amor y esa bondad que tiene para con nosotros. Entonces, en esta discusión tampoco entendieron, ni tampoco hubo más luz, más revelación para ellos. Luego dice, otra vez se les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Y aquí podríamos tomar un aval, como es el libro del mismo Juan, que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué le ha dicho Jesús? Quizá si vemos a la luz de la palabra en los 4 evangelios, jamás Jesús les dijo a alguno de ellos, yo soy Dios. Pero sí había un acercamiento en cuanto a frases y también, ¿por qué no decirlo?, sus hechos. Sus hechos.
una gran cantidad de señales, una gran cantidad de milagros que Jesús hizo. Entonces, no siempre Dios nos habla a través de la palabra, Dios a veces nos habla a través de los hechos. De hecho, leemos en la antigüedad que Dios habló por medio de la naturaleza, ¿ah? Por medio de las cosas hechas, como dice la Escritura, en Romano. Dios habló por medio de las cosas hechas. Pero el hombre, ¿cierto? En su incapacidad de entender y en su soberbia, en su orgullo, no quiere acatar. Bueno, hay muchos que dicen hoy día que Dios no existe. Pese a que ellos ven la creación, observan la creación. Entonces, acá le dice el Señor lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que deciros y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo. Pero no entendieron que les hablaba de quién. El Padre. El Padre que estaba en él hacía las obras. Bueno, lo dice después, ¿cierto? En otra discusión, que él dice que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces, por eso digo, no necesariamente el Señor hablaba verbalmente, sino que también a través de las cosas que él hizo. Luego dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ve? Aquí Jesús apunta a las obras, a las señales que Dios había hecho, porque Dios estaba en él. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Mire, porque dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora Jesús se dirige a los que habían creído. Dice, entonces Jesús, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso. Si vosotros permanecéis, ¿dónde? En mi palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí hay una, voy a leer nuevamente porque aquí hay una secuencia, mire, escuchemos. Le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ve? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora otra cosa, y conoceréis la verdad. Porque Dios va a revelar, perdón, Dios va a revelar a lo suyo, ¿cierto? Esto que es tan maravilloso. Ahora, estos judíos que habían creído responden a Jesús y le dijeron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo nace el hombre? ¿Cómo llegó usted a esta tierra? ¿Llegó como un ser santo? No. Llegó como un hombre pecador. Y empezó a practicar el pecado. Y el pecado lo esclavizó. Pero cuando conoció a Cristo, se arrepintió, tomó el nombre de Jesús y fue libertado ¿de qué? El pecado. Conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bueno, aquí se refiere, ¿cierto?, a la historia de Agar y Sara, cuando habla del hijo de la esclava y cuando habla del hijo de la libre, que esto usted lo podemos ver en el libro de Gálatas.
sé que sois descendientes, mire, que sois descendiente de Abraham, no le dijo hijo, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahí está la diferencia entre Jesús y los hombres. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Cuando Dios le dijo que tomara cierto su gente y se fuera a otro lugar, abandonara esa tierra, Abraham le obedeció. Le obedeció. Entonces, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí Jesús marca la diferencia, ¿verdad? Para que ellos pudiesen entender. Pero estaba tan duro ese corazón, hermanos amados, que no le daba cabida a la palabra. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se fija el lenguaje que ocupa el Señor? Ellos no lo entendían. No. No, porque él estaba velado. En cambio, usted y yo entendemos claramente, con la ayuda del Señor, el mensaje. Ahí está la diferencia. Entonces luego Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es nuestro adversario, ese es nuestro enemigo, o uno de nuestros enemigos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues os digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Jesucristo aquí, hermanos amados, los acusa categóricamente su condición pecaminosa, su condición violenta, su condición arrogante, su condición de soberbia. Pero no querían hacer caso. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Vamos a detenerlo un poquito aquí en este texto tan maravilloso. Amén. Fíjese que aquí el lenguaje, ¿se acuerda que un poquito más arriba había dicho, ¿cómo no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo habla Dios? Ahora, ¿por qué tenían que entenderlo? Bueno, porque el Antiguo Testamento, la Torá que ellos tenían, Dios hablaba ahí. Por intermedio de Moisés, por intermedio de Josué. Dios hablaba por todos los hombres, profetas que levantó en el Antiguo Testamento. Por tanto, deberían entender el lenguaje del Señor. Pero aquí dice que no. Luego dice, respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, ante honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Mire, habla como hombre primero, ante honro a mi Padre, y luego habla como Dios, y vosotros me deshonráis.
de cierto os digo, aquel que guardare mi palabra nunca verá muerte. El que guardare su palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, dijo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ciertamente, la pregunta es real para los ojos de ellos y para el entendimiento de ellos. A nosotros entendemos ahora que es diferente. Y Jesús responde con esto. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, Jesús estaría mintiendo aquí. Porque María dice, yo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo sus palabras. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham a Jesús? ¿Cuándo Abraham, hermanos amados, ve a Jesús? Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 15, primero Dios les habla, ¿cierto? En el capítulo 12, Dios le habla y luego lo visita. A ver. Por ejemplo, en el 15 dice que Dios le habla a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón. Dios le habla, pero aquí lo visita. A ver. En el capítulo 18, después se le apareció el Señor, ¿ve? Lo visitó. En el encinar de Manré. Ahora lo visita. Primero le habla, ¿verdad? Pero en el capítulo 18, usted ve que el Señor lo visita y ahí vea cómo Abraham actúa. Corrió para allá, corrió para acá, trajo agua, hizo tortilla, rescoldo. ¿No? Ahí usted lo puede ver en el capítulo 18, que Cristo no estaba mintiendo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo vio. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ve, hasta aquí, hermanos amados, este recuento del capítulo 8 de Juan, que es muy maravilloso, muy profundo. Le agradezco su sintonía. No se olvide que estamos por el canal YouTube conversando las escrituras. Amén. Ahí estamos para que usted nos pueda suscribirse y nos pueda apoyar, ¿cierto? Por medio de la suscripción a nuestro canal para que el canal siga adelante. Damos gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros. Yo solamente aquí veo a Natalia Paillán. Que Dios le bendiga, hermana Natalia. Un abrazo, muchas bendiciones. Y así también para todos los que nos han acompañado en este día, sábado 4 de julio. No se olvide, hoy tenemos culto en el lugar de Pasaje Trieste, 1457 a las 19:30 horas, esto en Cerro Navia. También los días miércoles estamos en el lugar de Maipú, calle Caupolicán 1022, para honrar a nuestro Dios una vez más. Amén. Le invitamos ahí